Hola compañeras y compañeros. Pues nuevamente nos volvemos a ver. Esta vez para poder responder a tres preguntas que me ha hecho llegar Efraín, que son preguntas bastante profundas, diría yo, ¿no? Y me ha dado 5 minutos nada más, así que miren, voy a tratar de ser lo más concreto posible, cosa que a mí me cuesta, pero vamos a ver si se puede. Eh, el tema de la soledad, el tema de la soledad, un tema apasionante, ¿no? Quedaría para largas charlas, porque es un tema de esta época, ¿no? De nuestra época. Miren, yo quiero leerles Andrés Comte, un filósofo, decía sobre el estar solo y el sentirse solo. Decía, estar aislado es estar sin contactos, sin relaciones, sin amigos, sin amores. Y eso, por descontado, es una desgracia. Estar solo es ser uno mismo, sin recurso a los demás, y esta es la verdad de la existencia humana, ¿no? Cuando me preguntan por qué en ciudades tan pobladas existe la soledad, eh, esto tiene que ver mucho con cómo vamos creando esta cultura, ¿no? Cómo hemos ido creando esta cultura. Tiene que ver mucho también con la naturaleza humana, ¿no? En nosotros hay una fuerte necesidad gregaria, hay una fuerte necesidad de vivir en comunidad, hay una fuerte necesidad de interdependencia del otro, ¿no? Eh, pero también hay una fuerte necesidad de destruir todo aquello, es decir, de ir hacia una cultura, de construir una cultura individualista, de construir una cultura que levanta muros, de construir una cultura egoísta, de construir una cultura avariciosa, ¿no? Donde cada uno ve por lo suyo, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es justamente de construir soledad, ¿no? A ver, la soledad tiene mala prensa también. ¿Por qué? Porque una cosa es estar solo y sentirse solo, que eso es algo que pasa, nos pasa a todos, cuando alguien se va de nuestro lado, cuando tenemos una pérdida importante, estamos solos y nos sentimos solos. Vale, pero hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, ¿por qué? Porque eso se reconstruye, ¿no es cierto? Eh, el problema está en estar solo en medio de la gente, ¿no? O sentirse solo, perdón, en medio de los demás. Yo creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué pasa allí? Entonces allí es donde ya viene el quiebre, ¿no? El quiebre del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque allí ya hay desconexión, ¿no? Allí ya hay desconexión, no hay contacto. Es decir, allí ya hay un muro que se levanta entre yo y el otro, ¿no? Entre yo y el colectivo, ¿no? Allí ya me separo del otro para aislarme en mí mismo, ¿no? Allí ya no hay amigos, allí no hay amores, allí hay queja, ¿no? Eso conduce a la desesperanza, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo como una polaridad, ¿no? El estar solo como un estado, digamos, normal del ser humano. ¿Por qué? Porque nos individualizamos, ¿no? Y hay momentos donde estamos solos y nos sentimos solos como algo natural y es más necesario que nos conduce al crecimiento, al autoconocimiento, nos conduce a la valoración de nuestros recursos, nos conduce a poder crear, al poder estar en condiciones sanas de encontrarnos con el otro, ¿no es cierto? Eso es fantástico, ¿no? Eso es fantástico porque genera vida, ¿no? Pero cuando hablamos del sentimiento de soledad en medio de lo demás, entonces ya estamos hablando de sufrimiento, ¿no? Estamos hablando de sufrimiento y sí, nuestra cultura, nuestra sociedad es una sociedad que sufre, es una sociedad que está cada vez menos conectada
con el sentimiento de estar solo para crecer, ¿no? Eh, Hay un mecanismo de defensa que también nos lleva a estar solos, ¿no? Muchas veces, como seres humanos, nos protegemos de los demás y nos aislamos de los demás para sobrevivir, pero eso es necesario para situaciones concretas de supervivencia, ¿no? Cuando nuestra vida corre peligro, ¿no? Cuando nuestra vida corre peligro o emocionalmente nos sentimos muy vulnerables, pero muy vulnerables, nos aislamos en nosotros mismos, pero como una cuestión de sobrevivencia. Pero eso pasa, eso tiene que pasar cuando el peligro pasa, ¿no es cierto? El problema está cuando hacemos permanente o automático ese estado, ¿no? Y que muchas veces los traumas generan este estado de soledad, de oscuridad, ¿no? Que lleva a la angustia, ¿no? Entonces ahí ya habría que hacer una intervención terapéutica, ¿no? Pero bueno, más o menos va por ahí la cosa. La otra pregunta, soledad y enfermedad colectiva, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Dice, mire, Frank Kafka decía, pero si estoy en un lugar desconocido, entre gente extraña o gente que percibo como extraña, toda la habitación me oprime el pecho y soy incapaz de moverme. Mi personalidad al completo parece ponerse prácticamente bajo la piel y todo se convierte en desespero. ¿No es cierto? Aquí Kafka está hablando de la extrañeza, ¿no? Del sentirse extraño, ¿no? Yo en la terapia, en mi trabajo como terapeuta, como psicólogo, cada vez me encuentro más con jóvenes que se sienten extraños en una sociedad a la que pertenecen, pero se sienten extraños incluso hasta consigo mismos, ¿no? Hay como hay una disociación peligrosa que estamos viviendo, ¿no? Es decir, el que soy no soy, ¿no? Eh, y esto tiene mucho que ver también con el manejo de las nuevas tecnologías, ¿no? Tiene que ver mucho con esa cultura del rendimiento en la que estamos absorbidos, ¿no? Esta cultura de la competencia donde tenemos que ser cada vez mejores y más competitivos, ¿no? Y tenemos que rendir cada vez más para producir, ¿no? Eh, Sacrificando muchas veces la familia, ¿no? Que es donde se genera esta soledad angustiosa muchas veces, ¿no? ¿Cuántos chicos, cuántos niños, cuántos jóvenes están en casa solos porque los padres están trabajando horas y horas y horas, ¿no? Para poder pagar un buen colegio, para poder comer, para poder tener comodidades, ¿no? Y estos niños son los grandes sacrificados, ¿no? Son los grandes sacrificados. Así que esta sociedad colectiva genera esto, sí, genera esto, ¿no? Genera esta soledad enfermiza, ¿no? Eh, Esta soledad enfermiza es una soledad que pasa factura, ¿no? Porque es una soledad que lleva a la insensibilización, ¿no? Es decir, lleva a no sentir, ¿no? Y cuando una sociedad y cuando un ser humano dentro de esa sociedad es capaz de no sentir y es capaz de no ponerse en el lugar del otro, esa sociedad corre peligro, ¿no? Corre peligro como está corriendo peligro nuestra sociedad actual, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo superar esa peligrosa sociedad? Esa peligrosa soledad, ¿no? Esa peligrosa sociedad, ¿no? Eh, ¿Cómo superarla? Pues yo no tengo la respuesta exacta, ¿no? Tengo alguna reflexión sobre lo que yo pienso que puede servir, ¿no? Eh,
De, Gandhi decía, ¿no? Si en tu vida hay un espacio de paz, ¿no? Al menos un espacio de paz hay en el mundo, ¿no? Eh, yo creo que es un compromiso de cada uno que podamos construir en nuestra vida un espacio de sentirnos solos y estar solos para crecer. Es decir, debemos de buscar todas las formas de conocernos lo más que podamos, de desarrollarnos lo más que podamos, de valorarnos lo más que podamos, de ser nuestros mejores amigos. Es decir, seamos capaces de poder encontrarnos con nosotros mismos, así estemos sin nadie a nuestro lado, ¿no? Y cuando estamos con alguien a nuestro lado, también. ¿No? No confundirnos, no fusionarnos en lo demás, sino ser capaz de conectar con el otro y de separarme del otro, de conectar con el grupo y de separarme del grupo para poder ser yo mismo. Y eso implica conocerme a mí mismo, conocer mis herramientas, conocer mis debilidades, conocer mis potenciales, mis potencialidades, conocer los riesgos en los que puedo incurrir, ¿sabes? Conocer cuáles son las amenazas en las que me siento vulnerable. Es decir, conocernos lo más que podamos, ¿no? Lo más que podamos. Y en eso ustedes hacen un gran trabajo, ¿no? Eh, por último, una sociedad que trata de vivir realmente el contacto es una sociedad que no se aísla, ¿no? Lo virtual es importante, ¿no? Las medidas de seguridad que nos hacen separarnos del otro son importantes, pero también tenemos la capacidad de crear formas de, a pesar de ello, contactar con el otro, del corazón al corazón. Eso hace que podamos curarnos de esa sociedad y de esa soledad enfermiza, ¿no? Eh, Me he extendido, pero no podía ocupar menos tiempo. El tema es muy interesante. Espero que les sea de ayuda para estas reflexiones que están haciendo en conjunto y a seguir viviendo en colectividad y a buscar esos espacios donde podamos dar de nosotros a los demás y poder recibir de los otros lo que necesitemos. Muchas gracias por esta oportunidad y hasta siempre. Un beso grande.